ubiquémonos en los pasajes anteriores. En los pasajes anteriores estábamos viendo que lo que decía Pablo a Timoteo sonaba como si estuvieran bajo un severo ataque y que no hubiera forma de hacer frente a esta creciente ola de engaño y de maldad. Pero versículos 19 nos aclara la palabra de Dios, tanto a Timoteo como a nosotros, que el reino de Dios no puede ser conmovido, a pesar de todos estos ataques, a pesar de hombres como Himeneo y Fileto, que lanzaron peligrosos ataques contra la iglesia, y su mensaje se propagó como gangrena, incluso que la fe de algunos fue trastornada. Pero Dios conoce a los que han de ser salvos, ¿verdad? La iglesia, el testimonio de Dios es firme. Y otra de las cosas que le anuncia más adelante Pablo a Timoteo es dice el capítulo 3 de esta misma segunda de Timoteo: también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infructados, amadores de deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a esto evita. Con todos estos ataques, y los estamos viviendo en esta época, así como desde allá, pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios no va a fracasar, porque Dios no puede fracasar. No importa cuántos caigan, no importa cuántos rechacen la verdad, cuántos tomen sus propios caminos tras vanas palabrerías, el fundamento de Dios está firme y Dios conoce a los que son suyos. Aunque se propaguen, aunque hayan todos estos que estamos viendo, Dios conoce a los que son suyos. Esto nos da una seguridad. Esto nos da esa certeza de que nosotros iremos ahora. Apóstol 20 haciendo una ilustración. Y fíjense que inicia con que ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, grande está representando toda la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, compuesto por todos los creyentes, los honrosos de oro y de plata, y los viles de madera y de barro. Los primeros utensilios, los de oro,
¿verdad?, con una importancia, o se usarán para servir a unos invitados importantes con gestos honrosos. De otra parte, los artículos inferiores son estrictamente utilizados en las tareas comunes y corrientes, simples, reemplazables, sin atractivo, y con frecuencia son cosas sucias, ¿verdad? Se usan para la basura, desperdicios en la casa. Entonces, los utensilios honrosos representan a los creyentes fieles y útiles al Señor. Son los buenos, decía Pablo en los versículos 3 al 6, los buenos atletas, los buenos labradores, y los viles son los soldados que son cobardes, digamos, ¿verdad? Los que no se comportan de acuerdo a la situación. El atleta que no se prepara, ¿verdad? Es atleta, pero no se prepara. El labrador perezoso también, o el atleta perezoso. Entonces, se ajustan a los propósitos más bajos y menos dirigidos. En toda forma, por lo tanto, la honra y la vileza se refiere a la forma en la cual los creyentes genuinos son útiles para el Señor en el cumplimiento de la obra a la cual nos ha llamado. En el versículo 21 dice: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Versículo 22. Aquí el apóstol Pablo determina las características que marcan al creyente fiel, al creyente listo para toda buena obra, el cual es un instrumento para honra. Él dice: huye, Timoteo, porque esta carta es dirigida a Timoteo, pero también para todos nosotros. Le dice: huye pues de todo lo que te estimule juveniles. Pero en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Como dice, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con todo corazón puro. Y vemos que aquí lo que leímos en el capítulo 3, versículo 5, dice: aléjate o rechaza a los que no son obedientes. Él manda que nos apartemos de esta gente, de estos que dicen ser cristianos, pero sus actuaciones no van de acuerdo con lo que Dios manda en la Escritura, con lo que Dios nos habla, nos dice. Cuando el apóstol dice: huye de las pasiones juveniles, de todo lo que estimule esas pasiones, el término pasiones juveniles abarca muchas áreas. Nosotros casi siempre nos vamos apuntando por una sola área, pero no. En ese tiempo, estando uno en esa juventud, ¿verdad? Tenemos como el deseo por el dinero, deseo por poder, por éxito, y claro que no menos importante, ¿verdad?, el deseo hacia las otras personas. Porque en este deseo puede haber un montón de fantasías. Son
son ideas impuras que bombardean nuestra mente. Te dice, en cambio, te da la vuelta de todas estas cosas, en cambio, sigue la vida recta. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros leemos en donde Dios, pueblo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y seguiré diciendo todas las bendiciones cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. También nos dice que sigamos en amor, que vivamos en amor, ¿verdad? Para ser dignos como obreros, como ya lo había dicho el apóstol, ser obreros dignos de ser ante Dios. Y el amor nos paciencia. El amor, como nos dice Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 8, el amor es bondadoso, sin orgullo, no es egoísta, sin rencor, y que no nos enojemos fácilmente, y que vivamos en paz. La paz es el reposo del espíritu, es vivir en un estado de amistad con Dios. Es dada por Cristo. Él nos dijo, la paz os dejo, y no la da como el mundo la da. Debemos de mirar esta situación de que muchas veces nosotros confundidos buscamos tener paz en las cosas del mundo. En el mundo no encontrarás paz. Nos acordamos del, ¿verdad? El hombre amplió sus graneros y dejó todo. Descansa, alma mía. Ahora sí va a vivir en paz. Descansa. Ahora sí ya vamos a disfrutar todo esto. Dice, necio, insensato, no sabes que esta noche vienen por tu alma. Él pensó que ya iba a vivir la paz, porque esa era la paz que él estaba buscando. En lo que el apóstol Pablo se está refiriendo en esta porción de la palabra, es que los creyentes piadosos se alejen de los creyentes impuros. Aquellos que no están limpios, que no son obedientes, que no se someten al Señor y por tanto no están dispuestos a servir. Hermanos, el pecado es tan contagioso que la asociación con las personas desvergonzadas, las personas que viven en el pecado, dañan tanto lo espiritual como lo moral. En el Proverbio 13, versículo 20, nos dice, el que anda con sabios, sabio será, ¿verdad? Mas el que se junta con necios, será quebrantado. El creyente inmoral, que son estos hombres que están dentro de la iglesia, porque es que hay un peligro que considero más grande, que es
el que está dentro, el que dice ser cristiano, pero no vive como cristiano. El que, como Fileto y Emineo, ¿cuánto daño le hicieron a la iglesia? O a la iglesia o a los creyentes, que algunos se desviaron, dice la palabra. Muchas veces, si ese líder que dice ser cristiano, ¿verdad? Es muy peligroso porque influye mucho en las personas, sobre todo en los hermanos débiles o descuidados, que andan navegando por ahí. Ellos pueden suponer que esas prácticas o esas ideas, las cuales vienen de estas personas, son permisibles solo porque las practican estos líderes. Y fíjate el daño que va haciendo. Y lo vemos claro. Vamos al libro de Corintios. En la primera carta de Corintios, capítulo 5, los versículos Primera de Corintios, nueve. Versículos del 9 al 13. Aquí el apóstol Pablo es claro para nosotros a lo que se está refiriendo acá con Timoteo. Él dice, os he escrito esta carta para que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Diría yo, para juzgar. Dios juzgará. Y termina diciendo, quitad pues a ese perverso de entre nosotros. A ninguno que llamándose hermano, ¿verdad?, practicara todas estas cosas. En estos versículos el apóstol Pablo deja claro que no debemos alejarnos de los no creyentes. De otra manera, no podríamos cumplir la misión que Cristo nos encomendó. Tenemos un mandato encomendado por nuestro Señor Jesucristo. Id y hacer discípulos. Tenemos que tener relación con los no creyentes. Pero lo que sí nos está aclarando es que sí debemos distanciarnos de los que afirman ser cristianos y sin embargo racionalizan sus acciones para cometer pecados explícitamente prohibidos en la Escritura. Hermanos, la asociación voluntaria con los creyentes impíos, o sea, los utensilios viles que está hablando el apóstol aquí,
en la casa, en esta casa grande, en la iglesia, provoca que alguno de sus pecados inevitablemente le afecten al hermano. Por eso, aquí en el mismo libro de Corintios, en el 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33, nos dice la palabra: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermanos, un instrumento para honra no puede seguir siendo honroso y vil. Si se contamina, deja de ser honroso. Tengamos mucho cuidado con esto. Otra característica de un instrumento para honra, para ser dispuestos a nuestro Señor, dispuestos para la obra, es tener el alma santificada. Ser santificado quiere decir separado. Ese es el significado básico de santificación. Estar apartado para Dios y para su justicia. Así como los utensilios del templo, que todos se apartan del uso mundano y se dedican solamente para Dios y para su servicio. Por tanto, lo vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice que todo verdadero creyente ha sido escogido por Dios desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe verdadera. La vida santificada es de pureza, santidad y piedad. Esa es la vida donde nosotros somos un instrumento para honra, digna para el uso del Señor. Un instrumento para honra es útil para el Señor. Un deseo profundo en su corazón de ser útil al Señor. Eso era lo que movía al apóstol Pablo, estar siempre tratando él dedicó su vida a Dios y tenía un temor. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 9, los versículos 26 y 27. Dice, el temor más grande del apóstol era dejar de ser útil al Señor por causa del pecado. De no ser vencido de lo malo es vencer con el bien. Cuando el salmista entendió esto, en el Salmo 119, versículo 9, él se pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Se responde ante esa pregunta. Por esto, no importa cuál sea la época en que viva el creyente, la única guía infalible y efectiva para la justicia es la palabra de Dios. Entonces, para ser limpio, debemos hacer todo lo que podamos para estar bien con nuestras relaciones con los demás. Pablo escribió y dice la palabra, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos.
si es posible. Lo que Pablo quiere decir es que la amabilidad debe ser mostrada incluso para aquellos que menos la merecen. Esa es una actitud del cristiano. Mostrar siempre amabilidad con los demás. Y no importa que en un principio no haya ninguna esperanza de progreso. Porque algunos dicen, pero es que yo le hablo y me contesta con una forma, o le saludo y no me saluda. Pero ese desafío debe ser aceptado en nosotros. Por eso Dios, el Espíritu Santo, está actuando en nuestras vidas. El cristiano verdaderamente fiel será leal a la palabra de Dios, a la obra de Dios y al pueblo de Dios. Firme, leal, con honor, tanto a la palabra, a la obra y al pueblo de Dios. Hermanos, como creyentes, debemos prepararnos para honrar a Dios. Debemos, por medio de la Escritura, con la ayuda del Espíritu Santo, desarrollar una mente que discierna. El discernimiento en el cristiano es valioso, es muy importante, porque la mente que está en guardia, es una mente preparada para cualquier ataque. Pero lo contrario, una mente que no está en guardia, incluso de cualquier persona, cualquier creyente, está sujeta a engaños, a malas interpretaciones y se presentan confusiones. Cosas que es dada en las malas doctrinas. Por eso es la falsa doctrina se lleva a muchos. Muchos caen en esta situación porque no tienen el discernimiento, no alcanzan a comprender. El engaño del enemigo es la verdad media. Eso es, por ahí es donde él más ataca. Y no creamos, yo creo que ya nosotros somos adultos en la palabra. Porque antes le decían a uno que el diablo tenía un cabo largo, que echaba candela y no sé qué. Y eso no, nadie se lo deja acercar. No. Él llega reflejando. Y entonces es fácil de acercarse a la iglesia, a nuestros hermanos, a muchos creyentes. Por eso debemos prepararnos con la palabra. Que llegue el discernimiento a nuestra mente para poder estar atentos a cualquier ataque. Para poder filtrar las informaciones. Hay un ejemplo sobre un automóvil, por ejemplo. En un automóvil utiliza varios filtros. El automóvil tiene filtros de gasolina, ¿cierto? Filtros de aceite, filtros de aire, ¿verdad? Y esos filtros son necesarios para atrapar los objetos dañinos que se van filtrando.
sea la gasolina, al aceite, al aire, los cuales, si no se filtran, el carro te anda más o menos, pues te ayuda el combustible bien. Pero cuando no hay esos filtros, partículas pequeñas que no alcanzamos, pero se van acumulando y dañan el motor. Ese motor sufre daños permanentes. Por eso es importante estar pendiente de los filtros. Bueno, yo no tengo ningún almacén para dar más o menos una ilustración qué es lo que pasa. Porque de la misma forma, la acumulación de contaminación moral y espiritual, insignificante, dice uno, ¿verdad? Insignificante en apariencia. Esa es la sutileza con que venimos siendo engañados hoy en día. Esa sutileza corrompe la mente y el corazón de un cristiano y lo hace menos eficaz y menos útil, lógicamente, para la obra del Señor. Tenemos que aprender a discernir los ataques en los cuales hoy en día los ataques están con una sutileza ahí, una cosita que parece una imagen. Y bueno, pero si quieres no la veas. Todo lo que se escuche, todo lo que se ve, sentidos, quedan en el cerebro. La mente no borra nada. Y eso, así de poquito, tiene el resultado de que daña el espiritual, daña nuestra fe, ataca nuestra vida espiritual. Y hemos venido viviendo y cayendo en esta situación y aún sin darnos cuenta. ¿Cuántas imágenes nos vemos ahora? ¿Cuántas conversaciones no escuchamos? Dentro de la iglesia inclusive. No, pero ese es él. No, todo va quedando ahí. Por eso la palabra que nos apartemos de todos los que hacen daño. Apártate, huye de ahí, corre. Voy a ver para ver qué produce. Porque para ser un siervo del Señor, un instrumento de honra para Él, debemos estar limpios y limpios aún en medio de aún todos estos ataques que hay. Pero si nosotros nos negamos a estar limpios y hacernos disponibles para el Señor, entonces nos encontraremos, aún también sin darnos cuenta, cautivos en el diablo. Todavía estaremos presos, encadenados por el demonio, en un sentido o en otro, pero caemos en la trampa. Hermano, lo que le da a entender a Timoteo y a nosotros, por medio de la palabra de que es aplicada que desarrollemos nuestro entendimiento por medio de la palabra, que no nos dejemos engañar,
Y la única forma para no dejarnos engañar es esto. Porque hay muchos ataques y el ataque principal es dentro de la iglesia. Aunque sabemos, Dios conoce a los que son suyos. Y los que son suyos se apartan del pecado. Y los que son suyos escuchan su voz y le siguen. Gracias a Dios que nosotros, la palabra de Dios, gracias y al Santo Espíritu, que nosotros todavía estamos ahí firmes para buena obra del Señor. Gracias a Él. Hermanos, porque nos cuida, porque nos protege, porque nos ayuda, porque nos guía. Démosle gracias al Señor por todo esto. Santísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu infinita bondad, Señor, por tu misericordia, Padre, porque tú eres nuestro Dios y no hay nadie como tú, Señor, tú eres el único y verdadero. Tú, Señor, cuida de tus hijos, Señor, tú cuidas tu rebaño, Señor. Tú, Señor, nos has amado desde antes de la fundación. Somos escogidos por ti, Señor, sin ser merecedores, pero por tu santa voluntad, Señor. Y te damos gracias por esto. Gracias por ser ese remanente, Señor. Ese grupo, Señor, que forma tu pueblo, Padre. Padre, gracias por todas estas cosas, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por guiarnos, Padre. Bendice, Señor, a este pueblo, Padre. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice, Señor, las familias de cada uno, Señor, de los... Bendícelos a todos, Señor. Te damos gloria, Señor, y te damos toda honra en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.